la colaboración de Neurocorp. Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, reveló el año 2019 que padece esclerosis múltiple. En 2021 crea, escribe y protagoniza la serie Maricón Perdido y en 2022 nos ha concedido una entrevista en Engrama de lo que supuso ser gay en el Madrid de los años 90 o de lo que supone a día de hoy padecer esclerosis múltiple y movilidad reducida en una sociedad capacitista que rinde culto constante a la productividad. Todo ello, como siempre, con la psicología como eje vertebrador de la entrevista. Para los que no lo conozcáis, Roberto es crítico de televisión, experto en moda, columnista, escritor, actor, guionista y colaborador de televisión, especialmente destacado por su participación en el programa Leitmotiv de Andreu Buenafuente. Como siempre, un invitado de alto vuelo que hoy tenemos el placer de tener aquí en nuestro espacio por y para vosotras. ¿Estáis preparadas para conocerlo? Nosotros ya lo hemos hecho y nos hemos llevado una grata sorpresa. Pues Bob, lo primero que solemos hacer es lo típico de que aquella persona que invitamos pues se introduzca un poco y nos ponga en contexto, sobre todo para nuestra audiencia, pues quién es. Pues soy Bob Pop, aunque es un nombre inventado. En realidad me llamo Roberto Enríquez, pero mucha gente me conoce como Bob Pop y soy escritor, novelista, trabajo en tele, hago teatro, hago series, pues, ¿qué más? Lo que me toca hacer, pero básicamente soy un escritor. Y vamos, actualmente, ¿en qué proyectos andas metido? Pues mira, yo estoy escribiendo una segunda novela, estoy haciendo teatro, de hecho en septiembre del 1 al 4 estaré en Madrid, en el Teatro La Latina, con Mis días ajenos, que es una puesta en escena de unos diarios que escribí hace unos años y que he convertido en un monólogo teatral. Y también estoy como director adjunto de La Marea, o adjunto a la dirección, como lo quieras llamar. Y en principio luego tengo otros proyectos, pero que no puedo contar hasta que no estén firmadísimos. Vale, perfecto. Pues si te parece bien, vamos a poner un poco más en contexto y vamos a ir haciendo un pequeño repaso por lo que ha sido, pues, en general tu vida. Yo me vi en su momento la serie Maricón Perdido y ahí más o menos pues ibas narrando cómo fueron esas experiencias en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Pero nos lo podrías contar un poco así de forma sucinta, ¿cómo fue evolucionando Bob? Pues bueno, antes de Bob era Roberto, digamos que Correcto. Bob nace mucho después, pero primero es la historia de un chaval, marica de pueblo, marica, gordo, gafotas, empollón, el combo perfecto. Y yo creo que siento que es el viaje desde ese tiempo de oscuridad, de buscar una voz propia, un lugar, de saber que no estoy solo y que por suerte tengo los libros para mostrarme posibilidades de vida que en el día a día yo no descubro. Y hay un momento en el que dejo el pueblo, voy a Madrid y ahí cambian las cosas, pero de un modo no como el soñado. Digamos que durante esa época de infancia y adolescencia en el pueblo, yo soñaba con una especie de Edén gay, donde cuando llegara todo el mundo me iba a recibir con pancartas, globos y darme la bienvenida con banderines, y descubrí que ahí tampoco encajaba. Entonces yo creo que ahí nace Bob Pop y nace como alguien que está todo el tiempo buscando un lugar. Y ese lugar poco a poco en la vida lo fui encontrando en la escritura y en la gente que me rodeó, me enseñó y me ha dado amor y se ha dejado dar amor por mí. Lo narras un poco en tu obra y ahora lo estabas diciendo que, bueno, eras una persona a la que estabas en un pueblo pequeño y que básicamente se metían con ella, le hacían bullying o había cierto maltrato, pues porque si era marica, que si era gordo, que si era gafotas, todas estas cosas que has estado diciendo tú que se ven muy bien en la obra. ¿Cómo viviste tú todas estas experiencias y hasta qué punto? Bueno, ya lo has ido diciendo y se ve bien también en la obra, que animo a la gente a que la vea o a lo que sea.
¿Cómo lo fuiste viviendo y cómo incidieron en tu vida? Pues mira, lo viví con miedo. Con miedo sobre todo porque hay un momento que yo recuerdo de mi infancia donde incluso yo me sentía culpable por Claro. provocar esa violencia hacia mí, ¿no? Porque sentía que era yo que iba provocando. Al tiempo yo tuve la enorme suerte de que yo desde muy pequeño asumí mi condición de niño marica. Es decir, yo tenía claro que era marica, con lo cual yo conozco otros amigos de mi generación, incluso mayores, a los que el grito maricón les llegó mucho antes que su identidad como maricones. Y eso, por suerte, a mí no me pasó porque yo lo tenía muy claro, porque tuve la enorme fortuna de encontrarme con esa posibilidad en los libros, ¿no? La literatura me dio una posibilidad de ser que no hubiera encontrado en otro sitio. Entonces lo llevé con miedo y siempre con la aspiración y el deseo de hacerme adulto como una forma de escapar. Luego te das cuenta de que hacerse adulto no soluciona nada, pero cuando eres niño, adolescente, es todo un callejón sin salida, un muro al que te enfrentas y sientes que ser mayor significa abandonar ese espacio acorralado, ¿no? Bueno, pues de mayor te encuentras con que las cosas no son tan fáciles, pero al menos tienes más información y al menos encuentras más lugares de refugio. Yo creo que al final mi vida ha sido una búsqueda constante de espacios y personas de refugio. Y a todo esto le unimos con que a mí a los 20 años me diagnosticaron una enfermedad neurológica degenerativa, esclerosis múltiple, y que hace algunos años se manifestó con violencia y hace que yo sea una persona con movilidad reducida, en silla de ruedas y con algunos problemas sobre todo de movilidad en la parte derecha de mi cuerpo. Y esto también, claro, me ha concedido otro lugar, otro espacio desde donde ver la vida, que al final tiene que ver con la posibilidad que me da de narrarme y de narrar lo que veo, porque además de una voz y un tono, tenemos un punto de partida y un lugar desde el que miramos para luego contar. Y yo ahora estoy ocupando ese. Vale, pues luego entraré en lo de esclerosis múltiple, pero siguiendo un poco al final al final Sergei en esos tiempos está súper perseguido y se ve en la obra como pues incluso tenías que ir a garitos en los que vivías determinadas situaciones un poco duras. También había alguna situación de violación, de maltrato, de agresiones. ¿Podrías contarnos un poco más cómo era todo ese mundillo y cómo ha ido evolucionando, cómo lo has ido viendo? Claro, yo llego al mundo gay a finales de los 80, principios de los 90, cuando Chueca todavía no era ese lugar abierto. Hay una cosa que yo siempre digo y es que yo conocí Chueca cuando los bares no tenían terrazas. Yo conocí Chueca cuando había que llamar a los bares a la puerta para que te abrieran. Y eran todos lugares un poco siniestros, donde además vivíamos en cierta clandestinidad. Esto de ser discreto era una constante y además descubrías que no había esta cosa alegre, feliz, porque también coincide con la pandemia del VIH-Sida, con lo cual no es el mejor momento para llegar allí. Y obviamente siempre que hay clandestinidad y algo oscuro, hay gente que se aprovecha de los miedos, de la vergüenza. Por eso me parece tan importante, y yo siempre lo digo cuando reivindico muchísimo la manifestación del orgullo LGTBI, porque ese orgullo para mí es lo contrario de lo que nos hicieron sentir, que fue vergüenza por ser quienes éramos, con lo cual no es un orgullo que tenga que ver con la soberbia o con la superioridad, sino tiene que ver con la erradicación de la vergüenza. Y yo viví un momento inicial donde todo era vergüenza, donde los ligues eran en un parque a oscuras, donde, claro, piensa que pertenezco a una generación que no vivimos la adolescencia sexoafectiva como lo vivían nuestros compañeros y compañeras cis hetero, ¿no? Nosotros cuando empezamos a equivocarnos, a lo mejor ya era demasiado tarde para que esos errores no nos dejaran
una marca mucho más indeleble que te puede dejar en la pubertad o de adolescente. ¿Tuviste en algún momento, bueno, es que entiendo que en esos momentos seguramente ni te lo planteabas, y es que realmente nadie en la sociedad se lo plantearía, pues había un estigma terrible, pero tú en algún momento te planteaste ir a terapia porque realmente es crudo que te tenga que decir esto, porque tú no tenías ningún problema. O sea, el problema lo tenía la gente que te estaba haciendo ese bullying o ese maltrato, y muchas veces, por desgracia, para esto sirve la terapia, para legitimar un sistema que está podrido, un entorno que es desadaptativo, y que muchas veces pues nos vemos obligados a adaptarnos y acudimos a un profesional para que nos adapte a ese entorno que realmente es desadaptativo. ¿Tú en esos momentos te planteabas ir a terapia o...? No, mira, yo me planteé ir a terapia precisamente por las consecuencias que me dejó eso. Pero por las consecuencias, yo empecé a ir a terapia y lo primero que le dije a mi terapeuta, yo estuve 3 años trabajando con un terapeuta, al que además del que guardo un recuerdo precioso, y me acuerdo que el primer día que llegué a su consulta le dije, vengo porque no siento nada. Porque de repente me he dado cuenta de que me había bloqueado tanto frente al enemigo exterior, me estaba defendiendo tanto constantemente que había perdido la capacidad de sentir. Yo estuve 3 años en terapia, abrió el grifo, quiero decir, ahí empecé a sentir que a lo mejor podíamos haberlo modulado un poco, pero fue muy bien y fue precisamente por eso, para quitarme todas las barreras, todas las armaduras, todas la ropa antibalas que me había ido poniendo y que no sabía cómo quitarme yo solo. Entiendo que antes de todo eso, pues tuviste algunos vínculos en tu vida en los que te podías un poco aferrar o amparar. Uno de ellos entiendo que era la figura de tu abuelo, por lo menos eso parece en la serie. ¿Qué suponía para ti la figura de tu abuelo? Pues mira, mi abuelo era sobre todo era una figura masculina amorosa, una figura masculina no como la de mi padre, autoritaria, fría, no sentimental, sino que mi abuelo era todo lo contrario, era alguien que jugaba conmigo, que me incitaba a leer, a escribir, a ser yo, y alguien con quien estuve muy unido y que me abrió el camino y que además me enseñó que había otra masculinidad posible dentro de la heterosexualidad que asumo que vivía mi abuelo. Entonces, para mí fue fundamental y es alguien que lo ha seguido siendo, y de hecho yo cada vez que escribo, que publico algo, siempre me acuerdo de él porque gracias a él yo tuve acceso a eso, a su biblioteca y a sus ganas de seguir aprendiendo siempre, como hizo él, de que yo hiciera lo mismo. Hablabas de tu padre. ¿Cómo fue la relación con tu padre? Pues fue bastante terrible. Yo creo que además fue una relación de incomprensión mutua, pero donde ahí, por mucho que funcione la incomprensión mutua, nunca es equilibrado porque él tenía el poder. Entonces se ve una incomprensión, miedo por mi parte, supongo que vergüenza por parte de él y la imposibilidad de que nunca nos encontráramos. Mi padre murió hace unos años y nunca nos llegamos a reconciliar, pero supongo que no tenía sentido ya. Y por último, por hablar también de otro vínculo que aparece mucho en Maricón Perdido, que es tu madre. Con tu madre sí que me pueden quedar a mí más dudas y quizá la gente que lo vea de cómo era la relación, porque con tu abuelo se ve más o menos claro, con tu padre también se ve claro, pero con tu madre queda más esa incógnita. ¿Cómo era? Sí, era más complicada porque por un lado yo tenía la necesidad de agradar, de que me quisiera, pero al tiempo también tenía esa frustración constante de que nunca era la persona que yo sentía que ella quería que yo fuera. Entonces yo lo intenté hasta que lo dejé y me rendí, ¿no? Y hasta que pude retratarla del modo en el que la retrató Maricón Perdido, que es una forma de retratarla desde esa mirada que yo tenía de niño, de necesidad de valoración y de reconocimiento que nunca se dio. Sin rencor y sin venganza, simplemente también entendiendo que los dos estábamos en lugares donde nunca llegamos a coincidir, ¿no? Y que probablemente muchos de mis miedos y muchas de mis neuras también vengan de ella, que en ese momento pues no pudo contarlas del modo en el que yo he tenido el privilegio de contar.
Y para ti, por culminar un poco con todo esto, que te saca un poco el tema de la terapia, te quería preguntar dos cosas. Lo primero, ¿cómo han sido esas experiencias en terapia? Me has dicho, has estado 3 años, pero por Sí. profundizar un poquito más ahí. Y también me interesa mucho cuál es tu concepción de los problemas psicológicos. Pues mira, mi experiencia con la terapia fue muy positiva, porque además encontré un terapeuta que supo pillarme el sentido del humor, la complicidad, y con el que trabajé muy bien. Además, justo cuando estábamos en terapia, a mí me diagnosticaron la esclerosis, con lo cual él fue un gran apoyo para asumir el diagnóstico. Y yo reconozco que me encantaría volver a terapia, seguir haciéndolo, pero me parece que no tengo ahora mismo la vida, el ritmo de vida que me permita comprometerme del modo en el que me gustaría hacerlo. ¿Qué pienso de...? Me has preguntado por los problemas psicológicos o por los... Sí, sí, ¿cuál es tu concepción al final? Pues Porque, mira, tú has dicho sí, antes algo muy interesante, ¿no? Y es que la psicología a veces oculta algo y es que estamos en un sistema podrido. Con lo eso es. cual, cuando la psicología es cómplice de la podredumbre del sistema y simplemente se limita a obligarte a ti a poner la pasta, el esfuerzo, el compromiso para no resignarte, pero sí para que te den herramientas y soportar todo lo que hay podrido al lado, me parece que estamos poniendo el foco y el esfuerzo en el lugar equivocado. Creo Sí, que tendría que haber totalmente. una psicología de lo público, una psicología del poder, una psicología del sistema, no tanto de nosotros como individuos e individuas. Claro, porque al final lo que ocurre un poco es, ponemos el foco en el individuo como si fuera eso, una manzana podrida, cuando lo que seguramente esté podrido es el cesto que las contiene, Claro. y realmente estamos parcheando, legitimando un sistema al que estamos reaccionando de una manera totalmente adaptativa. Es decir, es lo más normal del mundo reaccionar con comportamientos que etiquetamos como depresión o que etiquetamos como ansiedad o que etiquetamos como X, cuando las situaciones son muy desfavorables. Sí, yo en eso, por ejemplo, en el terapeuta que tuve, hubo un tiempo en el que también trabajábamos con la ansiedad que me provocaba el trabajo, y en un momento que me dijo una cosa que me pareció muy bonita, es, mira, no quiero trabajar con esto contigo porque me estás pagando con el dinero que te da tu jefe, que es el que te está provocando este dolor, con lo cual, que venga él y se trate, y lo pague de su bolsillo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Que muchas veces también, como han dicho algunos invitados que han venido en este programa, que lo que se necesita no es un psicólogo, sino un sindicato, en ese caso, cuando hay Exacto, los una problemas revolución. laborales. Claro, eso es. Y también, bueno, profundizando en esto de la terapia, ¿tú crees que, ya si hemos dicho todo esto, ¿tú crees que todo el mundo entonces debería ir a terapia? Sí, pero creo que cuesta encontrar al terapeuta o la terapeuta correcto. Yo a todos los amigos y amigas que hacen terapia siempre les digo que busquen hasta que den con el terapeuta o la terapeuta que realmente sientan que es para ellos. No es porque sea mejor o peor, pero no todos los terapeutas son para todo el mundo, con lo cual siempre hay que ir buscando hasta que encontremos con el que de verdad queramos trabajar. No tiene tanto que ver con el método, con el tipo de terapia, sino con la conexión personal, ¿no? Porque es un proceso de mucha exposición, de mucha vulnerabilidad y necesitas a alguien con quien poder hacer ese trabajo y sentir que te sostiene y que confías. Sí, sí, desde luego eso es importante, que es un poco lo que llamamos en psicología esa relación terapéutica, que es el vínculo que se establece entre la persona que acude y el profesional. Lo único, a mí, o sea, entiendo el punto y además es lo que suele compartir la mayoría de la población, me parece un poco peligroso en el sentido de que podemos acabar desdeñando del todo el método y la psicología no es una ciencia, es decir, o sea, la psicología es una ciencia, pues la psicoterapia, que deriva de la psicología, digamos, es como la aplicación de toda esa ciencia, pues eso, es una tecnología, no es una ciencia, pero sí que debe basarse, creo yo, en la evidencia científica y hay algunas terapias que claramente pues tienen más evidencia, están más probadas y puede ser que mucha gente se fije solo en, bueno, yo voy a ir a terapia a desahogarme y a congeniar con alguien. Y claro, no es solo eso. Sí que No, es no, por cierto. supuesto.
a la vez Sí, tiene que servir el proceso terapéutico en el que estás. claro. Ahí estoy de acuerdo contigo, o sea que no es personalismo, Mm. pero es una mezcla de las dos cosas, al menos para mí, ¿eh? Sí, 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 desde luego, aunque yo creo que es un poco fallo también del terapeuta si no congenia contigo. Es decir, es que eso es parte del proceso, en el Claro. sentido de que tú lo que estás trabajando es modificación de comportamiento. Ujú, Por lo tanto, mediante el habla, mediante cómo tú gesticules, mediante todo, tú tienes ujú. que generar una situación agradable en la que la persona pues se abra, sienta que es aceptada. Entonces, si el terapeuta no consigue todo eso, que es muy difícil, desde luego que es muy difícil, pero creo que es fallo suyo. Sí, y también yo creo que es un proceso también a la inversa, es decir, que a veces hay, los terapeutas también tienen que determinar en algún momento del proceso terapéutico que a lo mejor ese paciente o esa persona no es para él o no es para ella. Es decir, que no hay, no es quien necesita para lo que busca. Sí, sí, habrá casos en los que el terapeuta te que decir, mira, antes de creer que, porque muchas veces lo que ocurre es que se dice, no, este es paciente resistente, cosas así, Ya. como si no se curase por algún problema interno que tuviera él. No, Ujú. no, a lo mejor no estás, pues bueno, haciendo bien tu trabajo o lo que sea, tendrás que derivar hacia otro profesional que sí que pueda hacer ese Claro, trabajo. pero a mí lo que me da miedo de esto, Marcos, y por eso siempre cuando le digo eso a los amigos, Sí, básicamente lo hago para decirles que empiezas un proceso terapéutico y no va bien, no es que la terapia no te sirva, es que ya, esa terapia o ese terapeuta no te ha servido, pero sigue buscando hasta que encuentres la que te sirve. ya. Vale, pues pasando a lo de la esclerosis múltiple, que Ujú. quiero también ahondar un poquito en todo esto, porque me interesa mucho. ¿Cómo recibiste el diagnóstico? ¿Cómo fueron también esos primeros momentos en los que tú empezabas a notar que pasaba algo? Pero imagino que habría muchísima incertidumbre y no sabrías qué es lo que Claro. sucedía. A ver, la verdad es que fue un proceso muy rápido, ¿eh? Yo tuve un brote y después de ese brote me hicieron unas pruebas en urgencias, luego ya a la semana siguiente fui a neurología y ahí me hicieron unas pruebas, me diagnosticaron la enfermedad y no fue un tiempo como de algo me pasa, sino que de repente me pasó. Mm, Y fue un tiempo de absoluta incertidumbre y muchísimo miedo, ¿no? Luego, además, tuve algún brote de vez en cuando, pero luego pasé mucho tiempo sin ningún síntoma ni brotes, con lo cual, cuando empezó la nueva fase de la enfermedad, que fue progresiva y poco a poco, pues por suerte ya me pilló mayor, es decir, hablamos de que fue a lo mejor 25 años después del primer diagnóstico, los primeros brotes, mm, y asumo que tenía una vida lo suficientemente cómoda como para poder asumirlo bien, un entorno profesional y emocional que siempre ha estado ahí y sigue estando ahí y que lo hizo todo más fácil. Y me imagino que vital y emocionalmente a mí me pilló más preparado que si esta fase en la que estoy ahora la me hubiera tocado con veintitantos. ¿Cómo funcionan esos brotes? Pues mira, cada brote es distinto. O sea, la esclerosis múltiple, hay gente que la llama la enfermedad de las mil caras, y es verdad, porque cada enfermo, cada enferma lo vivimos de una manera completamente distinta. En mi caso, los brotes sobre todo tenían que ver con eh, pinzamientos musculares, sobre todo en los ojos, yo perdía la visión o veía doble porque se quedaba algún nervio pinzado en la zona de los globos oculares, y entonces cada uno tenía un síntoma, ¿no? Los que brotes, bueno, se trataban. Además, piensa que cuando yo empiezo con la esclerosis múltiple, yo siempre esto lo digo, es que todavía apenas había investigación y tratamiento. O sea, si ahora a alguien le diagnostican la esclerosis múltiple, no tiene nada que ver. O sea, yo siempre, además, trato de decirlo, ¿no? Me da mucho miedo que la gente me vea en silla de ruedas y piense que es el único destino que te espera con la esclerosis. No tiene por qué. Puedes dedicarte a hacer el triatlón tranquilamente porque ahora ha evolucionado muchísimo. Lo único, bueno, a mí me pilló en otro momento. Entonces, pierdes fuerza, pierdes equilibrio, pierdes sensibilidad y yo en mi caso sobre todo he perdido movilidad. Eh, por suerte, el habla, la vista, bueno, voy más o menos conteniéndola,
pero todo eso más o menos funciona, pero nunca sabes. También tiene un punto como muy de realidad vital. Es decir, la esclerosis múltiple lo que te obliga es a enfrentarte a algo a lo que deberíamos enfrentarnos todos, que es la incertidumbre de no saber qué te va a pasar al día siguiente. A mí me pasa porque estoy diagnosticado, pero a ti también sin tener un diagnóstico, porque en eso consiste estar vivo. Sí, sí, sí. Al final, bueno, la muerte, por mucho que alguien tenga una enfermedad, sea viejo, lo que sea, en ese sentido es ecuánime, que para todos puede llegar en cualquier momento y parece que vivimos un poco sin conocer todo eso. Bueno, ignorándolo más bien, pues si no, quizás sería a veces difícil el vivir. ¿Cómo es el tratamiento de la esclerosis múltiple? Yo te cuento cómo es mi tratamiento. Sí. Mi tratamiento, yo estoy en un tratamiento experimental. La esclerosis, sobre todo, es una enfermedad autoinmune, que lo que provoca es que el cuerpo se defienda de unos ataques inexistentes y provoca que, a través de ese exceso de defensa, el cerebro deja de segregar una sustancia que se llama mielina, que es una especie de lubrificante de los músculos. Entonces, la mielina deja de segregarse, con lo cual se generan, además, unas lesiones medulares en el cerebro, y esto hace que, en mi caso, por ejemplo, provoca espasticidad. Espasticidad es rigidez de los músculos, y entonces, en mi caso, el tratamiento, además de la medicación que llevo a diario y demás, que es sobre todo para evitar la espasticidad y eliminar los dolores, porque esto además implica dolor, yo cada 6 meses me someto a un tratamiento en hospital de día que consiste en que estoy un día entero y me chutan un medicamento que me baja las defensas, inmunodepresor, ya he encontrado la palabra. Un inmunodepresor que lo que hace es evitar que mi cuerpo tenga esa reacción de sobredefensa, que es exactamente lo mismo por lo que yo un día fui a un terapeuta. Porque mi cabeza se sobredefendía de ataques que ya no existían. ¿Y qué es en lo que más te ha limitado el tema de la esclerosis múltiple? Porque yo, por ejemplo, veo tu caso, sí que es cierto que creo que eres una persona que cultivaba una serie de aficiones, por las que yo conozco, evidentemente, de lectura, escritura, que creo que te puede limitar menos o te puede, bueno, es desde mi punto de vista, evidentemente, pero creo que una persona que le pille siendo muy deportista, por ejemplo, a lo mejor le puede hacer más daño psicológico. Vale, me prejuzgas, porque yo era muy deportista. ¿Sí? Sí, yo iba al gimnasio cada día, he hecho waterpolo. También empecé a hacerlo después del diagnóstico, también para ponerme en forma y que el cuerpo... Hay una reacción que tengo ante la enfermedad, y es que cuando la enfermedad se ponga heavy, me pille con una vida que me apetezca mucho vivir. Es decir, que no diga, pues ya está aquí, me abandono, pues vaya vida de mierda, tampoco. No, yo en eso soy muy pesado, es que cuando llegue, lo que me arrebate, que realmente lo quiera defender. Entonces yo hacía un montón de deporte, eso, iba todos los días al gimnasio, a nadar, y tuve que dejarlo por esto. Pero además hay una cosa que los que no vivís movilidad reducida no entendéis, que la escritura es un acto físico. Sí. Es decir, yo me he dado cuenta, y me he dado cuenta de la enfermedad, yo por ejemplo no puedo escribir ya con la mano derecha, entonces yo me he tenido que hacer zurdo con la mano izquierda, que además poco a poco va perdiendo también movilidad, con lo cual la escritura para mí ha dejado de ser, igual que antes yo escribía en cualquier sitio, un cuaderno en el bolso y tal, ahora tengo que tener todo un ritual para poder escribir, y hay días que la mano ni siquiera me responde y tengo que dictar, y eso cambia. Y con la lectura igual, hay libros tochos que ya no puedo leer porque no puedo sostener. Entonces, parece que la escritura y la lectura no son físicas, pero hay tantas cosas que no entendemos que son físicas hasta porque damos por hecho que tenemos, que forma parte como de los básicos de nuestro cuerpo, ¿no? Pero es que todo es físico. Entonces, para mí, el leer y escribir, pero, por ejemplo, cosas que yo hacía como salir, por ejemplo, salgo mucho menos, pero no tiene que ver con la enfermedad, ni con la esclerosis, tiene que ver con cómo están adaptados los espacios, con lo difícil que es encontrar un bar
que no tenga barreras arquitectónicas, que tenga un cuarto de baño adaptado para personas con movilidad reducida, etcétera. Entonces, todo eso lo ha modificado. Pero, ¿qué he hecho? Pues encontrar junto con mi marido una casa perfectamente adaptada, donde vivimos cómodamente y donde vienen amigos y amigas a estar con nosotros y para compensar eso. Pero al final trabajas con mecanismos de compensación y aprovechando todos los privilegios que estén a tu disposición. Pues sí que te he prejuzgado con lo de... No, pero está bien que lo veamos. Pero sí, parece que... No, pero es verdad que yo también lo pensaba, ¿eh? Que escribir y leer son acciones intelectuales. Sí, pero tienen un componente físico al que no le damos importancia. Sí. Es como si tú mañana te rompes el dedo meñique de una mano y te das cuenta de que no puedes escribir y leer como lo hacías antes. Sí, sí, sí. Yo sobre todo lo del deporte, claro, también lo decía un poco porque me da la impresión en la serie de que no, quizás no te gusta tanto, pero claro, yo no en la serie, claro, en la serie hay un salto temporal que no recoge esa época, ¿no? Claro. Antes comentabas un poco lo de avances que ha habido en el tema de la esclerosis múltiple, investigación o tratamiento. Sí. ¿Cuáles son y cómo a lo mejor puede vivir ahora una persona que le diagnostiquen de ello? Pues mira, ahora un diagnóstico temprano supone un cambio absoluto de vida porque hay un montón de tratamientos que van reduciendo la posibilidad de que haya... Normalmente los brotes provocan esas lesiones que te decía antes, que son las que van dejando... Además, hay varios tipos de esclerosis, pero porque la mía, que es secundaria progresiva, no tiene nada que ver con otro tipo de esclerosis, que no sea progresiva, que simplemente sean brotes. Entonces, si esos brotes se hacen lo más cortos posibles para que dejen el menor número de secuelas posibles, puede haber gente que iba hasta los 80 años teniendo un brote de vez en cuando, pero simplemente se ataja ese brote y sigue viviendo normal. Y luego hay muchísimos casos muy diferentes, pero hay un montón de tratamientos, sobre todo tratamientos tempranos, que hacen que la gente diagnosticada de esclerosis pueda llevar la vida más convencional que te puedas imaginar. Vale, vale. ¿Y qué hay de la lectura? ¿Hasta qué punto ha supuesto un pilar en tu vida? Porque es lo que se ha ido viendo. Por ejemplo, si tú te metes en tu Instagram, sí. Por ejemplo, está todo lleno de libros. Es una biblioteca andante. Sí, para mí lo sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo un pilar fundamental en mi vida. Me parece vital porque aprendo, porque me divierto, y además porque en esos tiempos de ruido multimedia me parece la única actividad en la que realmente estoy aislado, solo y sin estímulos ajenos más allá de los que me dé el libro. Yo no podría vivir sin leer, me parece vital y me lo paso muy bien leyendo. O sea, que te aísla un poco de todos esos estímulos estresores. Sí. Es que, claro, ahora mismo estamos en una sociedad en la que no es que tengamos menos atención, menos memoria, menos nada, pero sí que te metes a un lado, te estás informando una pildorita de una cosita, se te queda ya por ahí, no terminas de profundizar en eso, luego ves otra cosa, otra pildorita, y entiendo que la lectura entonces te puedes sumergir y es todo el libro. Dejas de estar en un circo de 3 pistas con los palillos chinos yendo de acá para allá constantemente y te centras en una sola cosa y además en un soporte que favorece ese aislamiento. ¿Y crees que deberíamos de algún modo regular, restringir todo ese acceso al conocimiento que tenemos? Porque por una parte es una maravilla, evidentemente, pero por otra es que es un sinfín. Tú puedes ponerte YouTube y te estás viendo un vídeo de cómo una hormiga construye, yo qué sé, lo que sea, y acabas viendo un vídeo de Bob Pop, por ejemplo, y es que es un sinfín de información que también te hace estar todo el rato creyendo que tienes que ser muy productivo, que tienes que curiosear de todo, comparándote con un montón de gente porque ves que ha hecho tal cosa en redes, o sea, es una locura. Sí, a ver, es complicado, pero yo no veo regulación posible creo que forma parte, creo que lo está modificando, creo que lo que sí nos hace es ser un poco mutantes, incluso un poquito cyborgs, pero me parece que es una evolución normal del género humano que no sé dónde nos va a llevar y espero que no lo llegue a ver en sus últimas consecuencias. Pero me parece que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y sobre todo tenemos que aprender a vivir felices. O sea, yo siempre que siento eso que tú estás contando,
me parece que la mejor manera de compensarlo es quedando con amigos y amigas y charlando cara a cara con unos vinos. Nos adaptaremos, de todas maneras, ¿no? Sí, estamos en ello. ¿Y qué hay de leer en contraposición a otros medios de conseguir ese entretenimiento, conseguir ese conocimiento? Porque muchas veces sí que creo que tenemos idealizados los libros, en el sentido de que un libro puede dar todo lo que tú dices. Podemos focalizar quizá mejor la atención, podemos conseguir gracias a ello un montón de cosas, pero creo que el audiovisual, por ejemplo, el verte un documental o el ver algo por el estilo, también te puede dar el mismo conocimiento, el mismo entretenimiento y acaba siendo mucho más criminalizado. Que imagino que será cuestión de tiempo, porque el libro también en su momento era visto como, claro, niño, deja el libro. Y además, ojo, según qué libros, ¿eh? O sea, hay libros que son auténticas basuras y que en realidad son pura evasión, son un desagüe. Yo sí que, o sea, pero en mí, claro, yo no puedo juzgar esto porque provengo de un tipo de cultura y de formación que me ha enseñado a trabajar con los libros. Ya. Entonces yo estoy menos preparado para lo audiovisual. Pero entiendo que las nuevas generaciones, por supuesto que tienen un montón de conocimiento, pero no solo con lo audiovisual, con los videojuegos, con un montón de cosas que me parecen cultura, formación, que además abren la cabeza en el mejor de los sentidos. Y no, yo no, y de hecho yo no soy de esos que crea que leer libros te hace moralmente superior o intelectualmente superior de alguien que juega. Yo soy incapaz de jugar a videojuegos básicamente porque no tengo visión espacial. Entonces, soy un zote. Y lo he intentado muchísimo porque he querido y he querido aprender y entender, porque me parece que la narrativa y el relato de los videojuegos es apasionante, cómo se configura, pero no soy capaz porque no veo muy bien el 3D y todos esos elementos. Pero también me pasa de los libros de sagas, es decir, yo me acuerdo que hace como 25 años alguien me dijo, tienes que leer Juego de Tronos, leí el primer volumen y dije, esto no es para mí, esto va a ser un fracaso. Bien, porque tengo un olfato, vamos, fantástico. Pero me parece que me parece más interesante ver Juego de Tronos, que tampoco lo he visto porque no tengo tiempo en la vida y lo tengo reservado para mi jubilación, pero me parece más interesante ver Juego de Tronos que leerlo, porque creo que audiovisualmente tienen muchos más hallazgos que literariamente. Que yo ahí también, es decir, ahí también creo que el código tiene que ver, o al menos a mí me interesa, dónde busca, dónde innova, dónde arriesga, y hay libros que no arriesgan nada, y sin embargo hay series o hay películas que arriesgan muchísima cosa y generan lenguaje y generan nuevos caminos. Entonces, eso me parece apasionante, igual que con los videojuegos. Probablemente nuestra narrativa literaria de según qué generación está absolutamente modificada y mejorada gracias a la estructura de los videojuegos. Con lo cual yo ahí no me considero nada elitista. Me parece que a cada uno lo que mejor le funcione, y además que no me parece que sea... Yo creo que esto del entretenimiento tiene una cosa que a mí no me gusta. O sea, a mí me interesa la diversión. Yo no quiero que me entretengan, yo quiero que me diviertan. Y en la diversión hay muchísimas cosas que es que además son cultura, sea aquello lo que sea. Pero igual que la música, es decir, a mí me parece que Rosalía está generando lenguajes y nuevos caminos que hacía mucho tiempo que la literatura, por ejemplo, no ha osado hacer. Y ahí estoy muy a tope. En contraposición a la diversión, podemos encontrar un poco esa oda a la productividad que rendimos, ¿no? Que es lo que comentaba también un poco antes, de que nos vemos obligados a, pues ahora me tengo que ver este podcast, o sea, que escuchar este podcast, luego ver esta película, y hasta la propia diversión muchas veces se convierte en algo para producir, aunque solo sea por el mero hecho de compartirlo. Es decir, haces algo que supuestamente es por el mero disfrute, pero lo haces con la intención de producir ese post o lo que tengas que compartir. ¿Tú te ves afectado por toda esta oda a la productividad y crees que ya no hay tiempo para el aburrimiento, para procrastinar, para...? A ver, varias cosas. Por supuesto que me veo afectado y además me he dado cuenta de que desde que tengo movilidad reducida estoy mucho más obsesionado. Y tiene que ver con que siento que es la manera que tengo de seguir siendo una pieza en el mecanismo del mundo.
Cuando en mi caso siento que la movilidad reducida me aparta o me saca de un sistema capacitista, como sabemos que es, que Sí. busca eso. Entonces es mi manera como de seguir produciendo para seguir estando vivo, para seguir siendo un elemento social. Me encantaría que no me pasara eso y me encantaría, pero me parece muy difícil y estoy todo el tiempo con el run run. Pero al tiempo también tiene que ver con nuestra necesidad de pertenencia. Cuando tú decías, es que necesitamos ver una serie, claro, porque queremos pertenecer a la sociedad, al mundo, ser comunidad dentro de, desde la nueva comunidad digital a la comunidad de toda la vida, de tomarte un café en la máquina de la oficina. Pero yo sí me he dado cuenta de esto y reflexiono. Hay una autora que habla de esto muy bien, que es Remedios Zafra, donde habla también de cómo se aprovechan de esa culpa de productividad para explotarnos todavía más, y cuando además nuestro trabajo es creativo y tiene que ver con algo vocacional, siempre parece que hacemos poco para todo lo que podríamos hacer. Y sí, yo tengo eso, y eso estaría bien que pudiera trabajarlo en algún momento en terapia para bajarle un poquito el pistón. Pero al menos ya soy consciente de que lo hago y de por qué lo hago. Lo hago porque es la forma, y además es una forma muy injusta, porque cuando lo hago yo me pregunto cómo juzgo a los que no lo hacen. Probablemente lo juzgo desde mi propio parámetro y soy muy injusto. Pero bueno, chicos, ahí estamos. Ya. También lo que decías un poco de que nos hace sentir culpables. Es que el propio término que yo te he dicho al lanzarte la pregunta de procrastinar es un término que da por hecho que estás haciendo algo mal, o sea, que estás haciendo algo que no deberías hacer, pues deberías estar haciendo otra cosa, básicamente. Exacto. Y es como, bueno, tengo derecho al aburrimiento, tengo derecho a darme un paseo de 2 horas pensando en mis cosas, de estar en un viaje mirando por la ventanilla y no necesariamente o leyendo un libro o viendo una película. Y creo que además es muy necesario y que hay que reivindicarlo un poco, aunque cueste. A mí, por ejemplo, el mero hecho de irme yo solo a pasear por ahí sin rumbo, siempre que pueda permitírmelo, claro, porque hay responsabilidades, pero Ya. es que te clarifica mucho la mente, te limpia, y luego muchas de las cosas en las que tienes que producir seguramente seas incluso más productivo. Claro, pero fíjate la trampa que estás planteando, ¿no? Es decir, que ese momento no productivo al final lo acabas convirtiendo en una materia prima para tu momento productivo. Sí, 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 en cierto modo ¿Sabes? es... Que al final todo encierra esa trampa, ¿no? Sí, 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 es imposible salir de ella. Para terminar, pues al final hemos ido muy rápido. Simplemente quería, bien, que dejaros un mensaje final o bien que nos dijeras libros que han ido marcando tu vida. Pues mira, hay bastantes libros que han marcado mi vida, y todos para bien, ¿eh? Toda la obra de Berengopegui me parece importantísima, porque habla de nosotros. A mí un libro de Berengopegui, de los primeros que leí, que fue La conquista del aire, que habla sobre el dinero, sobre cómo el dinero modifica las relaciones. Hay otro libro también de Belén sobre las relaciones laborales, que se llama El padre de Blancanieves, que además plantea una paradoja muy interesante, ¿no? Lo que el punto de partida del libro es, o bueno, o una de sus enseñanzas es, vale, siempre hablamos de la madrastra de Blancanieves, que se la llevó al bosque, que la quiso matar, que le dio una manzana envenenada, pero ¿qué hacía mientras tanto el padre? Entonces es una mirada sobre una sociedad capitalista, donde el padre de Blancanieves sigue estando ausente sin que le importe lo que hace la madrastra. Entonces a mí toda la obra de Berengopegui me ha marcado muchísimo. También la literatura de Truman Capote, sobre todo con lo que tiene de infancia o de infancia infeliz, no recuperada, que es importante esa paradoja. Y luego también me gusta mucho el trabajo de Tom Spamauer. No solo sus libros iniciales, como El hombre que se enamoró de la luna, sino los últimos libros donde retrata los estragos que causó la pandemia del VIH-Sida en el Nueva York de la época, y que trabaja muchísimo con la creatividad. Y
por supuesto, Susan Sontag, que me parece una ensayista magnífica. Y para terminar, un libro reciente que se llama Desmorir, que es de una poeta cuyo nombre ahora no recuerdo, lo siento, pero seguro que me acuerdo ahora en algún momento, que es un tratado sobre la enfermedad y el capitalismo, que es fabuloso y que recomiendo muchísimo. Genial, pues hasta aquí, Bob. Te agradezco mucho el ratito que has compartido conmigo. Ojalá lo podamos algún día repetir o de algún modo hacerlo en persona, coincidir en algún lado. Claro, cuando quieras. Vale, te mando un abrazo. Un abrazo enorme, Marcos. Gracias.